El conflicto de las facultades, publicado en 1798. Se divide en tres partes fundamentales para desarrollar temas que indican el papel que deben tener los filósofos en la universidad. Lucha por la demanda de reintegrar a la filosofía en los quehaceres de la universidad y su parlamento, y así poder preservar los intereses de la razón y la verdad. Kant inicia el texto diciendo que ha sido buena idea crear la universidad tratando industrialmente el conjunto de la ciencia, dividiendo el trabajo en facultades. Es decir, que la universidad está mejor dividida en facultades, pues se puede tratar a la ciencia de forma más organizada. Las facultades que menciona se dividen en dos clases, tres superiores y una inferior. Indica Kant, pues entre las facultades superiores solo se cuentan aquellas a cuyo respecto el gobierno mismo tiene interés en saber si sus enseñanzas son de tal o cual naturaleza, o si deben ser expuestas públicamente. En cambio, aquella que solo está para velar por el interés de la ciencia se llama inferior, porque tiene libertad para disponer a su agrado de sus proposiciones. Pero el gobierno tiene mayor interés en aquello que le procura una influencia más fuerte y duradera sobre las masas, y de esta índole son los objetos de las facultades superiores. Por eso, el gobierno se reserva el derecho de sancionar él mismo las enseñanzas de las facultades superiores y cede las de la facultad inferior a la inteligencia propia de los especialistas. El gobierno tiene intereses especiales por incidir en la vida de la población, por eso es que regula las facultades. Más adelante dice, es absolutamente necesario que en la universidad la institución científica pública posea otra facultad que, independiente de las órdenes del gobierno en lo que se refiere a sus doctrinas, tenga la libertad, si no de dar órdenes, al menos de juzgar a todos los que se interesan por la ciencia, es decir, por la verdad, y en que la razón tenga el derecho de hablar con franqueza, porque sin esta libertad la verdad no podría manifestarse. Con respecto a la división de las facultades que el gobierno ha producido para lograr sus objetivos o fines, que son los de influir sobre el pueblo, dice, según la razón los motivos que el gobierno puede usar para su fin se agruparían del siguiente modo: primero el bien eterno de cada uno, después el bien civil, como miembro de la sociedad, finalmente el bien corporal. Para las facultades superiores tendría que regir entonces, según la razón, el orden habitualmente adoptado, es decir, en primer término, la facultad de teología, después la facultad de derecho y, por último, la facultad de medicina. La facultad inferior es la facultad de filosofía. En una universidad, pues, debe instituirse un departamento tal, es decir, tiene que funcionar una facultad de filosofía. Esta tiene, con respecto a las tres facultades superiores, la función de controlar y de llegar a servirles,
justamente porque todo depende de la verdad, que es condición primera y esencial de la ciencia en general, mientras que la utilidad que las facultades superiores prometen al gobierno solo tienen un valor de segundo orden. Por eso la facultad de filosofía nunca puede deponer sus armas ante el peligro que amenaza a la verdad que ella debe proteger, porque las facultades superiores nunca renunciarán al deseo de dominar. De este modo bien podría llegar el día en que los últimos serán los primeros, la facultad inferior será la superior, por supuesto, no para ejercer el poder, sino como consejero del que lo detenta, el gobierno, el que encontraría en la libertad de la facultad de filosofía y en la ilustración que ésta recibe, más fácilmente que en su propia autoridad absoluta, los medios para alcanzar sus fines.